Hola, en este video vamos a aprender a calcular la derivada de una función exponencial. Recordemos que la función exponencial es aquella que tiene la forma a elevado a una expresión, es decir, donde a es un número y el exponente es una variable. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la siguiente regla. Dice la regla que para derivar una función exponencial que tenga la forma a elevado a la u de x, va a ser igual a ella misma, es decir, la volvemos a escribir a la u de x, multiplicada por la derivada de u, es decir, multiplicado por la derivada del exponente, por el logaritmo natural de la base de la función exponencial. Entonces, aquí podemos decir que a tiene que ser un número positivo y también tiene que ser distinto de 1 para que sea una función exponencial. Y aquí el u de x que vemos aquí es una función cualquiera que hace las veces del exponente. Entonces aquí recuerden que esto es una forma de potencia donde a es la base y u de x es el exponente. Ok, entonces veamos el primer ejemplo para entender cómo funciona esta regla. Tenemos entonces que nos piden derivar la función f de x igual a 2 elevado a la 3x. Entonces aquí podemos identificar que 2 es la base y 3x, todo esto es el exponente. Observe que vamos a aplicar esta regla, ¿sí? Habiendo identificado que a vale 2 y que u de x es 3x, es decir, todo esto. Entonces vamos a decir que la derivada de 2 a la 3x es igual a ella misma, según la regla, la volvemos a escribir, ella misma, multiplicado por la derivada del exponente. Bueno, la derivada de 3x es 3. Luego multiplicado por el logaritmo natural de la base, el logaritmo natural de 2, porque 2 es la base de esta función. Entonces ahora eso sería todo. Lo que vamos a hacer es reordenar esto de acá, porque al final todo es producto. Sería esto multiplicado por esto, multiplicado por esto. Lo puedo escribir de la siguiente manera. 3 logaritmo natural de 2 multiplicado por 2 a la 3x. Observe que quité el paréntesis acá, pero el no tenerlo, como es producto, también indica que la multiplicación es igual con o sin paréntesis acá. Y de igual manera este punto puede estar o no estar y siempre se indica que es una multiplicación. Entonces de esa manera tenemos la derivada de la función 2 a la 3x. Repitamos, sería ella misma multiplicada por la derivada del exponente, que sería la derivada de 3x es 3, por el logaritmo natural de la base. Luego reordenamos. Veamos un segundo ejemplo. Calculemos la derivada de esta función. 5 elevado a la x cubo menos 3x más 2. Observe que la base es 5 y el exponente es todo esta expresión de acá, completa. En algunos textos suele estar entre paréntesis. Pero aquí vamos a entender que esta es la función. Ahora, habiendo identificado todo eso, aplicamos la regla, decimos que la derivada de esa función exponencial es igual a ella misma, o sea, la volvemos a escribir. Luego la multiplicamos por la derivada del exponente. La derivada de todo esto sería 3x cuadrado menos 3, tal como lo hemos hecho anteriormente en temas para derivar funciones polinómicas. Y luego lo multiplicamos por la derivada de la función, perdón, lo multiplicamos por el logaritmo natural de la base de la función, ¿sí? El logaritmo natural de 5, ¿ok? Recordemos que el logaritmo natural es una operación matemática que me devuelve el exponente al cual tengo que elevar la base del logaritmo para obtener este número. Entonces, los logaritmos naturales tienen como base el número e, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de ese número. Pero bueno, lo que tenemos que hacer acá ahora es reordenar tal como lo hicimos anteriormente. Simplemente es cambiarlo de lugar. Esto se hace más que todo porque al principio se ponen como si esto fuera un coeficiente, ¿ya? Entonces simplemente hemos reordenado y esa sería la derivada de la función exponencial. Luego vamos a ver algunos casos especiales. Tenemos unos casos especiales para derivar funciones del tipo exponencial. Veamos, ¿qué sucede cuando la base es el número e? Recuerden, el número e es un número equivalente a aproximadamente 2.71, etc. Entonces, si la base es este número e, obtenemos los siguientes casos especiales. El primer caso, que la derivada de e elevado a la algo, donde este algo es una función cualquiera, es ella misma, es decir, la misma función, multiplicado por la derivada del exponente,
¿sí? Pero, ¿qué sucede con el logaritmo natural de la base? Recuerden que aquí había el logaritmo natural de la base, pero el logaritmo natural de la base, eso resulta ser logaritmo natural del número e. Y si recordamos la definición del logaritmo, ¿cuál es el exponente al que debo de elevar la base, que es e, para obtener e? Es como que les pregunte, ¿cuál es el exponente al que debo de elevar 2 para obtener 2? Bueno, 2 a la ¿cuánto me da 2? 2 a la 1. Lo mismo es acá. ¿Cuál es el exponente al que debo de elevar e para que me dé e? Entonces, ese exponente tiene que ser 1. Entonces, el logaritmo natural de e es 1. Y entonces, 1 por cualquier otra cosa no lo altera. Entonces, aquí tenemos un caso especial. Cuando tengo la base e, entonces ya solamente son estos dos términos de acá. Ahora, un caso más especial es cuando tenemos la derivada de e a la x. La derivada de e a la x, recuerden que u de x puede ser cualquier función, una función polinómica, puede ser una función trigonométrica o puede ser cualquier función. Pero en este caso estamos hablando otro caso más particular, que sería cuando el exponente es x. Si nosotros aplicamos la regla, tendría que ser la derivada de una función exponencial es igual a ella misma por la derivada del exponente. Entonces, aquí lo que queremos hacer es calcular la derivada del exponente, que en este caso es la derivada de x. Y todos sabemos que la derivada de x es igual a 1. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otro caso más especial todavía, y es cuando tengo la derivada de e a la x. Entonces sería ella misma por la derivada del exponente, que es 1, por el logaritmo natural de la base, que también es 1. Entonces, esta es una de las funciones más importantes del cálculo. ¿Por qué? Por ese resultado tan simple. Es la única o de las pocas funciones cuya derivada es ella misma. ¿Sí? No tiene mayor cambio. Es decir, es invariante entre la operación derivada, no cambia. ¿Sí? O dicho de otra manera, la razón de cambio de la función exponencial es ella misma. Habiendo dicho esos casos especiales, resolvamos algunos ejemplos. Veamos, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Calcule la derivada de e elevado a la 4x. Para derivar e a la 4x, vamos a aplicar la regla especial, que dice que si yo tengo e a la u de x, simplemente es ella misma por la derivada del exponente, y la derivada de 4x es 4. Luego reordenamos, el 4 lo ponemos antes y nos queda que la derivada es 4 por e a la 4x. Entonces, esto sería siempre la regla de la función exponencial, pero esto es un caso especial, un caso más sencillo. ¿Ok? Entonces, un último ejemplo para terminar estos ejercicios de la función exponencial. Tenemos acá la derivada de la función x por e a la x menos e a la x. Tenemos aquí que para derivar esta expresión, lo que tenemos que hacer es derivar la resta. Yo sé que en polinomios, cuando derivamos funciones polinómicas, derivamos directamente la derivada de esto, menos la derivada del otro, más la derivada del otro, etc. Pero aquí quise dejarlo de esta manera claro, para que no nos confundamos qué reglas estoy aplicando. Bueno, pues para derivar esto, pues tengo dos términos. Entonces sería la derivada de esto menos la derivada de esto. Aquí está indicado, la derivada del primero menos la derivada del segundo término. Ok, ahora, cuando quiera derivar esto de acá, observe que tengo x multiplicado por e a la x. Aquí hay un producto de dos funciones. Entonces tengo que aplicar la regla del producto para derivar. Entonces, al aplicar la regla del producto, obtengo lo siguiente. Este sería el primero y esta función sería el segundo. Entonces decimos la derivada del primero, o sea, la derivada de x es 1, multiplicado por el segundo sin derivar, que sería e a la x, más el primero sin derivar, multiplicado por la derivada del segundo, pero la derivada de e a la x es e a la x, ella misma, así que queda así. Cierro paréntesis, este paréntesis está indicando la derivada de este producto, menos la derivada de esta función, pero la derivada de e a la x es e a la x. Así que reordenando, multiplicando acá, 1 por e a la x es e a la x,
más x por e a la x, pues es esto, menos e a la x. Observe que he quitado el paréntesis porque lo que quería realmente indicar aquí es que aquí lo que está aquí adentro es lo que hicimos de la regla del producto. Pero como no está multiplicando con ninguna otra cosa, pues se puede suprimir el paréntesis. Luego obtenemos estos tres términos. Y observe que este e a la x menos e a la x es 0. Estoy restando la misma cantidad. Y entonces solo me queda el término que está aquí, que sería x por e a la x. Entonces esta sería la derivada de la función que me plantean al principio. ¿Ok? Espero que les sirvan estos videos. Cualquier consulta me pueden escribir. Con mucho gusto les respondo. Muchas gracias. Adiós.